Y ya estamos aquí en esta entrevista con el doctor Bartolomé Carrilero, doctor en medicina, con especialidad en enfermedades tropicales. Así que ahora vamos a hablar ya precisamente de lo que es el virus ébola. ¿Qué te han parecido las entrevistas de la calle? ¿Cómo has visto la opinión pública? Nada, yo creo que refleja perfectamente la inquietud de la gente en la calle, y yo creo que sobre todo actualmente ya estamos en una fase en que hay que, en frío, que es como hay que transmitir la información, informar a la gente, a la audiencia de cuál es la situación actual, sin intentar transmitir miedo, porque yo creo que no es, en nuestro caso no hay por qué, y dando una información veraz. Muy bien, pues empezamos por la pregunta de rigor. ¿Qué es el virus del ébola? Bien, la enfermedad por virus de ébola es una enfermedad que se conoce, aunque existe, ha existido desde siempre, pero es una enfermedad que se conoce desde hace 50 años. Se descubrió por primera vez en la década de los 70 en la República Democrática del Congo. En aquel momento se llamaba la República, en aquel momento era el Congo belga, después cambió al Zaire, y los primeros afectados se descubrieron cerca de un afluente del río Congo que se llama río Ébola, de ahí el nombre. Esta enfermedad está causada por un virus que es un filovirus, lo habréis visto, se habrá visto porque en muchas ocasiones en los informativos ha aparecido imágenes de este virus. Se llama filovirus porque tiene forma de hilo. Sí, ahí lo tenemos también en las imágenes. Como veis, tiene forma de hilo enrollado, pero a pesar del aspecto, es un virus muy sencillo. Está compuesto de una cadena de 7 proteínas. Eso va a hacer que en breve pueda, y de hecho ya se dispone de una vacuna que desde esta semana la Organización Mundial de la Salud está haciendo ensayos clínicos en voluntarios para poderla tener disponible, y parece ser que estará dispuesta para ser usada en países donde los brotes están ocurriendo, como Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry. Y bien, pues eso estaba diciendo, que es un virus que tiene una composición, una estructura simple que va a facilitar la posibilidad de que dispongamos en breve de una vacuna. Es un virus que es muy agresivo y que vive en un entorno, generalmente en una ecología rural, en los bosques de África subsahariana. Porque dicen que es un virus caliente. ¿Hay virus calientes y virus fríos? ¿Cómo está eso? No he oído nunca esa expresión, para mí es nueva. Sí. Pero hay virus que son más agresivos, y este virus precisamente es un virus muy agresivo, invade las células del sistema linfático, invade todas las células del organismo, el endotelio vascular, las células hepáticas, los pulmones, corazón, los riñones, y produce un fallo multiorgánico. Casi todos los órganos de nuestro cuerpo fallan, y es la causa final de la muerte y también de algunas de las manifestaciones, como las hemorragias. Es conocido como una fiebre hemorrágica, aunque hay que decirlo que tan solo un 5% de personas que padecen esta enfermedad cursan con hemorragia. Realmente ese 70% de mortalidad que tiene la enfermedad en África es debido a un fallo multiorgánico, dejan de funcionar los órganos. ¿Y cómo se transmite al ser humano? De alguna manera, ¿quién transmitió al ser humano este virus? Bien, el virus decía que vive en una ecología, en un medio rural, y el reservorio conocido hasta la fecha, que probablemente haya más reservorios, pero el reservorio conocido, cuando hablamos en medicina de un reservorio, en general nos referimos a entre fases epidémicas, entre brotes. El virus no ha desaparecido, desaparece de la población, pero se encuentra en algún lugar.
Y este lugar donde se encuentra, hoy día sabemos que el murciélago de la fruta es un reservorio, uno de los reservorios conocidos. No enferma por el virus, lo tiene, lo tolera, se alimenta de la fruta, no es un murciélago hematófago que se alimente de sangre y por eso la transmita, no, al contrario, se alimenta de frutas, infecta las frutas, esas frutas que está comiendo se caen al suelo, los animales, las gacelas, etcétera, que se comen esas frutas que caen, se infectan también, pero no padecen la enfermedad. En cambio, los simios, los monos, chimpancés, gorilas, etcétera, enferman, igual que nosotros. ¿Qué ocurre? Que en África el consumo de carne de caza, ya puede ser gacelas, puede ser gorilas, pueden ser cualquier otro simio, cualquier otro animal que pudiera estar infectado, ahí es el origen. Cuando se ha cazado uno de estos animales que está infectado, el cazador ya en el transporte del animal corre mucho riesgo de infectarse. Cuando llega, sea para venderlo, la persona que lo compra o la mujer que lo cocina, se infecta también y finalmente ahí empieza en la población, en los poblados rurales, empieza los primeros síntomas de la enfermedad, que después tiene una evolución. Generalmente esta enfermedad es una enfermedad que conocemos como antropozoonosis porque la padecemos, es una enfermedad que la padecen los animales y los hombres, los humanos, pero también es una enfermedad que conocemos como enfermedad nosocomial. Las enfermedades nosocomiales son aquellas que el personal sanitario corre mucho riesgo. Y esta es una enfermedad en la que el personal sanitario tiene una alta incidencia. Médicos Sin Fronteras ha perdido ya a 16 médicos que se han infectado en zonas endémicas debido a que trabajan con contacto estrecho con enfermos. Aquí todos conocemos el caso de Teresa Romero, que es un personal sanitario que trabajó con los 2 pacientes que se transportaron desde África al Carlos III, y parece ser que con el último de ellos se infectó con la manipulación. Vamos a hablar un poquito acerca también de la infección por virus de ébola en España un poquito más adelante. Pero otra cuestión, en abril el subdirector general de la Organización Mundial de la Salud, Keiji Fukuda, hacía una declaración y decía que era uno de los brotes más desafiantes al que se estaban enfrentando las autoridades sanitarias mundiales. ¿Por qué es el más desafiante? ¿En qué se diferencia de otros brotes de ébola? Por ejemplo, se dice que el más grave registrado hasta ahora fue hace 14 años en Uganda. ¿En qué se diferencia el brote actual del brote de Uganda? Claro, la diferencia es que hasta ahora todos los brotes se han localizado en zona rural, no se han extendido a zona urbana, o muy poco, y no han sobrepasado los 2-3 centenares de personas afectadas. Ahí nos hemos quedado. En marzo de 2014, en marzo de este año, el gobierno de Guinea-Conakry, después de haber visto que había muchos enfermos que morían de forma inexplicada, pudieron llegar a la conclusión de que se trataba de una enfermedad por virus de ébola y lo notifican a la OMS. La OMS, vista la evolución en ese momento, en marzo, no se llegaban a 300 casos. Ya este verano, el 8 de agosto, la OMS notifica a todos los ministerios de sanidad del mundo entero que había un riesgo debido al comportamiento agresivo de este virus. Ya a finales de agosto estábamos en 2.300 personas afectadas. El viernes de la semana pasada había 9.100 personas. Antes de ayer, 10.000 personas. Y hoy día las extrapolaciones estadísticas que están haciendo los epidemiólogos hablan de al menos a finales de este mes de 20.000 casos. Se está comportando una evolución exponencial en los países afectados. Y estamos hablando de los 3 países que están afectados fundamentalmente
Liberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry, tan solo eso. Nigeria y Senegal tuvieron algunos casos, pero ya no han vuelto, después de más de un mes, no han vuelto a haber nuevos casos, con lo cual probablemente estos países van a salir de la zona de riesgo, y hay otro país que tiene un brote aislado que no tiene nada que ver con ese, y que es un brote muy circunscrito a zona rural, que es la República Democrática del Congo. Volviendo a lo anterior, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esa diferencia? Es por lo que hemos dicho. Primero, porque nunca ha habido ébola en estos países, Guinea-Conakry, Sierra Leona y Liberia. Nunca había habido ébola en África del Oeste. Y segundo, porque ahora mismo pues, está comportándose de forma diferente. Ha mutado el virus, invade con más facilidad, pasa con más facilidad de persona a persona, probablemente. No tenemos todavía una respuesta científica para dar, pero sí podemos decir que es diferente a todas porque anteriormente 100, 200 afectados como máximo. Ahora llevamos ya 10.000 afectados a la fecha que estamos. Y eso no había ocurrido nadie. Ha traspasado las fronteras. Ha ocurrido, esto empezó en Guinea-Conakry, en un poblado, llegó a la capital, a Conakry, llegó a Sierra Leona, llegó a Liberia. En España se introdujo, porque trajimos a 2 enfermos y después se infectó una de los personal sanitarios. En Estados Unidos, hoy las noticias estaban diciendo que hay un médico que ha sido también diagnosticado en Nueva York. De Médicos Sin Fronteras. Sí, que ha venido de la zona de Guinea-Conakry. Es decir, que es una enfermedad que está cambiando mucho. Nunca había habido transmisión fuera de África. Nosotros hemos tenido el desgraciado privilegio de ser el primer país que ha tenido el primer caso descrito en la historia de esta enfermedad de transmisión del ébola fuera de África. Ya Estados Unidos ya lleva 3, por los mismos motivos, por los cuidados de enfermería, los cuidados médicos que precisa un enfermo. En este caso en Estados Unidos no se sabía, antes de que se diagnosticara ya empezaron a infectarse. Y quizá por esa razón, porque hasta ahora no había habido un brote tan manifiesto y tan violento, ¿no? como el de ahora, que no se ha buscado una vacuna, sino que ahora es donde se están poniendo, dijéramos, a marchas forzadas a buscar un remedio para esta enfermedad. Y como decías, que ya hay ensayos clínicos que se están dando, porque hasta ahora quizá esos centenares de personas que estaban localizados en una parte de África, pues no se ha prestado mucha atención, ¿no? Es como que mientras que no sean más, no se puede buscar un remedio. Pero ¿crees que dentro de poco tendremos una vacuna? Si yo contraigo el ébola, que me puedan poner esa vacuna y me curo como si fuera un resfriado, una gripe. Bien, bueno, empiezo por el final, recordar que las vacunas no se utilizan para curar, sino para paliar los síntomas. Sí, no, para prevenir. Es decir, que una vacuna se pone siempre antes de hacer la enfermedad, antes de entrar en contacto con el patógeno. No es un tratamiento en sí, sino es un preventivo. Se pone antes de poner. Es decir, que sería una persona que va a viajar a una zona de riesgo, se pone una vacuna, la que fuere, y te protege para no contraer esa enfermedad. Dicho esto, ¿por qué hasta ahora no ha ocurrido? En mi opinión particular, y esto no refleja para nada la opinión no tiene por qué reflejar la opinión de las autoridades sanitarias, pero en mi opinión creo que estamos dentro, como el resto de enfermedades tropicales son conocidas como enfermedades. La OMS tiene un departamento que antes era enfermedades tropicales y que más tarde le ha llamado enfermedades de la pobreza, claro, o enfermedades olvidadas. Es decir, que esta sería una más de esas enfermedades de la pobreza, tanto que no afecte al mundo desarrollado, no es negocio para la industria farmacéutica. Correcto. Ahora que se ha introducido y que ha habido un riesgo de introducción en Occidente, en los países desarrollados, los laboratorios han encontrado, sin duda, un posible mercado para venderla y se han puesto a fabricar. Porque esta vacuna se hubiera podido fabricar hace ya muchos años, porque no es... por el momento no disponemos de ella, pero yo no soy adivino, pero en cambio, teniendo en cuenta las palabras que el lunes pasado dijo la directora de la OMS, que ya habían iniciado los ensayos clínicos en Ginebra, en la OMS, con voluntarios,
y que probablemente estaría disponible en enero. Wow. Quiere decir que cuando ya están diciendo esto es que hay algo. Y una vacuna no se fabrica en 2 días, Claro. necesita un tiempo. Lo que me hace pensar es que los intereses de la industria farmacéutica están también detrás de la obtención tan rápida, porque en África no van a vender nada, porque no hay dinero para pagar una vacuna. Pero ya cuando pasa a los países occidentales ya... El problema es que si tenemos... Mire, aquí en Murcia hay cooperantes de Médicos Sin Fronteras, de Cruz Roja, de otras ONG, en Murcia, en España en general, que están trabajando en África. Eso ocurre en todo el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa. Tenemos tan solo en Murcia 500 misioneros de la Iglesia Católica, murcianos, que están trabajando en África. Wow. Y estos son datos que me dio hace años la diócesis de Cartagena. Toda esta gente y los 2 misioneros médicos misioneros que murieron en Madrid, que repatriaron, pues esto es un ejemplo de ello, gente que están trabajando y que están trabajando con mucho riesgo porque trabaja en zonas de... Entonces, hasta ahora no ha habido mercado para esta vacuna, pero ahora las cosas han cambiado porque hay mucho intercambio comercial, hay empresas en toda España que están trabajando con varios países de África, en el mundo entero, y el riesgo, y ahí tienen un mercado potencial. Entonces, siento ser drástico, pero pienso que la poderoso caballero es don dinero, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, hablamos de virus, tenemos un virus también que está estacionado en la sociedad hace muchos años, como es el virus del SIDA, para el cual todavía no se ha encontrado una solución, dijéramos, que pueda curar, que pueda ser totalmente eficiente. Y cuando hablamos del ébola como virus y también con la desinformación que nosotros tenemos, a veces tendemos a comparar uno con otro. Sin embargo, ¿consideras que el ébola es diferente, es más fácilmente que se pueda encontrar una solución? Sí, pero es debido a las características. El virus del SIDA es un virus muy complejo y es muy difícil, que muta muy rápidamente. El mismo virus que entra al organismo no es el virus que transmite, porque va cambiando, muta, hay cambios de proteínas, con lo cual es muy difícil que el sistema inmune, por eso tu propio sistema inmune no se adapta. Es decir, que del ébola vale que en las malas condiciones de África hay una mortalidad que ronda el 70%. No tenemos experiencia en Europa, pero sin duda en nuestras condiciones, si eso ocurriera, la mortalidad posiblemente no llegara al 30 o al 20%, porque tenemos mejores condiciones. Pero es un virus que a todo el mundo, enfermar es malo, pero morir a todo el mundo le asusta, y la evolución es un curso rápido. Pero el organismo se adapta y puede luchar, y hay personas que vencen la enfermedad con el ébola. Con el VIH no ocurre lo mismo, porque el organismo no encuentra, engaña, evade el sistema inmune, y por lo mismo no es fácil fabricar una vacuna en este caso. Vamos al virus del ébola en España. Nos has hablado antes de estos casos. ¿Cómo está viviendo la comunidad médica los casos de infección por el virus del ébola en España? Como decía, son 3 hasta ahora, 2 misioneros que han estado trabajando en África, que han venido contagiados, y también una profesional de la sanidad que ha contagiado o que ha adquirido la enfermedad tratando a uno de esos pacientes. ¿Qué se percibe en la comunidad médica? ¿Qué es lo que se dice? Bien, yo creo que esto nos va a servir mucho como aprendizaje. Quiero decir con esto que cuando se trasladaron a estos 2 enfermos de ébola, no estábamos preparados para ello. Se acababa de desmantelar un hospital de enfermedades tropicales como el Carlos III, y hubo que actuar rápidamente.
Pero sin embargo, el personal estaba dotado con trajes de protección, que son unos equipos de protección individual que ya disponemos en todos los hospitales, centros de salud, servicios de urgencia de nuestra región, pero que tiene una complejidad y que es fácil ponérselo, porque tiene una metodología que tienes que seguir. Si no la sabes bien, tienes a alguien que te pueda ayudar a hacerlo. El problema está que cuando has estado en contacto con un paciente, con sus secreciones sobre todo, un paciente muy grave, imaginaros estos pacientes que estaban pues como cualquier paciente en coma, donde se están cagando, meando, vomitando, y todo eso hay que limpiarlo, ¿no? Porque no se le deja así. Claro. Y hay un personal de enfermería, un personal auxiliar sanitario que tiene que quitarle, cambiarle las sábanas. Cuando murieron, fallecieron, hubo que limpiar el cadáver, meterlo en bolsas y hasta que se incineró, y todo eso es un riesgo muy importante, limpiar las habitaciones, destruir todo, porque todo lo que entra en contacto con esos pacientes se destruye. Entonces, no estábamos preparados para eso. Hoy día yo creo que la sanidad española ha aprendido mucho de lo que ha pasado en Madrid. Nuestras autoridades sanitarias creo que han estado a la altura y han dado la orden de que en todos nuestros, yo me ciño ahora a Murcia, no voy a extrapolar esto a otro sitio porque no conozco exactamente el caso, pero nos han dado la orden de formar a todo el personal sanitario, o parasanitario incluido. Es decir, que tanto celadores como auxiliares, como administrativos, como enfermeros, como médicos están siendo formados. Esta mañana acabo de salir de una de esas formaciones que estamos impartiendo en el Centro de Salud de San Andrés. Ayer estuvimos en Alhama y por la mañana en Sangonera la Verde, hemos estado en Mula, estamos visitando todos los centros de salud. Hay varios equipos, yo estoy al frente de uno de los equipos que está visitando y formando a este personal en el área de salud que depende de la Rixaca, y otros hospitales están haciendo lo mismo. Se les ha dotado a todos los centros de salud de equipo de protección individual, estos trajes de buzo que veis en la televisión, pues todos los centros de salud disponen de ellos. Los servicios de urgencia, el 061, cada servicio de urgencia dispone de varios trajes. Disponemos de una ambulancia que está inmovilizada, y algo que es muy importante también, disponemos del mejor laboratorio que hay en España para el diagnóstico de esta enfermedad. Nuestro laboratorio de virología de la Rixaca dispone de todos los medios para poder diagnosticar esta enfermedad en las horas que sigue, aunque el diagnóstico oficial se hará por el Ministerio de Sanidad en Majadahonda. Nosotros disponemos ya de la misma PCR que en Madrid, es decir, que el Ministerio de Sanidad disponemos de la misma PCR. La PCR es la técnica diagnóstica para diagnosticar el ácido nucleico del virus. Y disponemos también de técnicas serológicas, es decir, que en breve, en 3 horas, sí se desencadena una alerta sanitaria, y estamos formando a todo el personal, desde el administrativo al celador hasta el médico, para que sepan lo que hay que hacer en caso de una sospecha de enfermedad por virus de ébola, cómo desencadenar la alerta para evitar riesgos al resto de la población. Y creo que se han tomado las medidas, que el riesgo es muy pequeño, muy bajo, que no hay que cundir el pánico, porque no hay motivo ni en el personal sanitario ni en la gente de la calle, por supuesto. Y que aquí en Murcia en particular tenemos muy poco riesgo, porque no hay ningún, según el Centro Regional de Estadísticas, no hay ningún inmigrante procedente de Liberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry, que son los 3 países más afectados. Ninguno. Sí, pero puede ser uno de los propios prisioneros que traiga el... Claro, eso es es donde ya esta mañana y todos los días estamos diciendo que no pensemos en la piel negra que trae, sino que precisamente somos nosotros los que vamos y nos la traemos. El caso de Estados Unidos. Estados Unidos era un residente, un africano residente, que en su viaje, en uno de los viajes de vacaciones, vino enfermo y contagió a otras personas. Pero es que ahora ha venido un médico de una ONG y en Nueva York, y ha venido también enfermo. Es decir, que
los riesgos están más en aquellas personas que viajan fácilmente. Sí, como tú decías, España ha tenido la desgracia de ser el primer país en Europa y en Occidente que ha importado de alguna manera o al cual se ha transmitido la enfermedad del virus por el ébola. ¿Cuándo se puede decir que una nación está libre del virus? Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, un país está libre de enfermedad por virus de ébola cuando han transcurrido 2 periodos de incubación. El periodo de incubación máximo de la enfermedad son 21 días. Entonces, para asegurarnos, doblamos ese periodo de incubación y serían 2 veces eso, 42 días. Entonces, Teresa Romero, ¿en qué proceso está? Pues ahora mismo estamos terminando la primera fase, que sería en breve todos sus contactos, cuando haya transcurrido 21 días desde su hospitalización, todos sus contactos externos, habrá terminado. Después habrá que transcurrir también 21 días desde que los resultados de los estudios que se le han hecho eran negativos y todo el personal sanitario que ha estado expuesto tendrá que esperar también 21 días para confirmarse de que no se han infectado. Hay mucha desinformación también y mucha alarma en cuanto a cómo yo puedo contraer la enfermedad por el virus del ébola. Te pongo un ejemplo. Vamos a un cuarto de baño de un aeropuerto y abrimos la puerta del aseo, oprimimos el botón del jabón, abrimos el grifo. En esos casos tenemos que ir con guantes, tenemos que hacer alguna medida especial. ¿Cómo se transmite esa enfermedad? Tenemos que tener en cuenta que la persona que está viajando por un aeropuerto, como máximo, porque hay controles de salida, se están haciendo controles en los países, las compañías aéreas se están haciendo por la cuenta que le traen. Ya hemos visto lo que supuso en Madrid un vuelo de Air France por una falsa alarma, pues inmovilizaron un avión y eso cuesta mucho dinero a las compañías aéreas, sin contar el riesgo añadido que para el pasaje y para todos los viajeros y el riesgo de introducir una enfermedad. Es decir, que se está haciendo controles de temperatura y de estado. Si alguien está en mal estado, no lo van a dejar entrar en un avión, por supuestísimo, si viene de países. En la fase que se encuentra un pasajero, imaginemos por un momento que alguien que se encuentra en buen estado, que está en periodo de incubación, no tiene apenas síntomas, no tiene fiebre, no hay ningún riesgo absolutamente. Incluso el paciente que inicia con un cuadro febril a los 2 o 3 días de haberse infectado, ese paciente tampoco, porque está en el organismo, el virus está replicando en el sistema inmune, se está replicando y está todavía multiplicándose. Replicando quiere decir que se está multiplicando el virus. Todavía se está multiplicando en el sistema inmune, apenas hay virus en sangre, después va pasando a sangre, antes de invadir el resto de órganos, y una vez que ya está en fase de estado, en la fase de gravedad de la enfermedad, es cuando empieza a ser infectivo. Y no precisamente por el sudor, pero sí por los vómitos, las heces, la sangre, la orina, todos esos fluidos corporales contienen virus. También ya en fase muy avanzada, incluso en la piel, en el sudor se encuentran, pero no en la fase inicial en la que el paciente apenas tiene síntomas. Claro, porque cuando ya entra en la fase más complicada de la enfermedad, ya no puede viajar, o sea, sí. No se siente capaz de hacerlo. Es imposible, vamos, claro. ¿no? Sería, entonces en ese momento es cuando es infectivo el paciente, pero no en una fase todavía muy previa de la enfermedad, en fase inicial, no hay ningún riesgo para un viajero ni para un vecino. De hecho, volvamos un poco, examinamos bien lo que ha pasado aquí en España. Teresa Romero se infectó con alguien que estaba en un estado muy grave y probablemente con el manejo del cadáver o de la ropa de cama, etcétera, porque todo eso se destruyó, pero hubo que cogerla. El traje, el mismo claro, traje. infectó su equipo de protección. Al infectar el equipo de protección, al quitarse, pudo haberse tocado. Es decir, que
en el momento que se los trajo, pero se infectó porque el paciente estaba ya muy grave. Ella, en el periodo de incubación, cuando empezó con la primera sintomatología, ella estuvo viviendo en su casa, vivía con su marido y suponemos que hizo vida normal con él. Hasta que ya empezó con algunos síntomas y entonces durmieron en habitaciones separadas y utilizaron baños diferentes, pero más contacto estrecho que hay en un matrimonio no puede haberlo. Y sin embargo, hasta lo que sabemos hoy, el marido no se ha infectado. Todos los controles que ha dado han sido negativos. Ya faltará poco para haber cumplido los 21 días, probablemente en esta semana creo, que se va a cumplir, y eso demuestra que el virus no se pasa de una persona a otra en un periodo inicial, no hay ningún peligro. O sea que no es necesario que tengamos esa histeria, ¿no? Que a veces No, por supuesto. Parece como que nos invade, alguien nos dice, oye, ten cuidado porque te puedes infectar haciendo esto o aquello, pero bueno, está claro que la verdad os hará libres, ¿no? Mira, hace unos días, y voy a evitar decir dónde, en particular en qué oficina y en qué banco, presencié una escena. Delante de mí había dos mujeres, una africana y una latina. La empleada del banco, después de atender a la africana, algún papel que firmó, le devolvió, se quedó con el papel. El bolígrafo, por supuesto, es el bolígrafo que tienen atado al mostrador y no lo volvió a coger. Después de eso, cogió un frasquito que tenía con solución antiséptica y se frotó las manos. Esta mujer latina vino, no lo hizo. Después una española tampoco lo hizo. Pues precisamente que saber que ese pánico, que primero porque en el contacto que podemos tener con alguien, al lado del autobús, en el trabajo, no hay ningún riesgo, porque esa persona se encuentra en buen estado. Otra cosa es que fuera alguien que venga y me vomita porque me encuentro mal en la consulta y vomita encima de mí, que viene ya a un estado muy avanzado. Pero visto lo visto, la gente a riesgo, es decir, a esos misioneros, cooperantes, etcétera, que tienen mucha información, en cuanto tengan los primeros síntomas, van a ir directamente a un hospital. Claro. No van a ponerse en riesgo, no solamente por el resto de la población, que también, sino porque ellos mismos tienen interés que se haga el diagnóstico cuanto antes. Bueno, pues la verdad es que, bueno, a mí personalmente me tranquiliza bastante y también seguro que a todos los que nos ven, nos escuchan, es un motivo para estar tranquilos, no alarmarnos, como parece que por algunos lugares incluso están recurriendo a la violencia. Parece que en Italia es como una nueva forma de discriminación. Cuando vemos una persona de raza negra o de color, parece como que ya lleva el ébola, ¿no? Y eso pues crea esa inseguridad y esa alarma. Pero yo creo que la información que nos das es suficiente, y no sé si quieres añadir algo más, Bartolomé. Bueno, yo creo que lo importante es que al parecer todo está en nuestra situación en España. Eso no quiere decir que hemos salido fuera del peligro, puesto que hay todavía gente que viaja, pero que en España se ha podido controlar ya y ha habido, felizmente ha habido una buena evolución de la única enferma que hemos tenido que se por virus de ébola contagiada aquí en España, que no ha habido contagio a otras personas, porque hubiera sido ya la histeria colectiva, quien ha estado porque si hubiera habido otros casos secundarios, pues imaginaros lo que hubiera ocurrido, y esos con quien ha estado en contacto. Eso demuestra que la enfermedad, a pesar de ser muy agresiva, hoy día, habiendo puesto los medios como lo ha puesto las autoridades sanitarias, y todos sabemos que tenemos un buen sistema de salud, que las cosas se han cogido el toro por los cuernos y que la situación está controlada. Yo creo que los errores del pasado nos han enseñado, claro, y hemos aprendido todos de ellos. Se han pillado desprevenidos, ¿no? Podemos decir. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, pues gracias, Bartolomé. De verdad que apreciamos tu experiencia y las palabras y la seguridad con lo que transmites esto. Y bueno, a los que somos indoctos en todo este tema, pues nos tranquiliza bastante, ¿no? Y seguro que a todos los demás también, pues hasta que salga otro virus, ¿no?
te tendremos aquí. Bueno, esperemos que sea por otra cosa. Esperemos que sea por otra cosa, claro que sí, pues ya sabes que bueno, pues apreciamos y valoramos tu intervención y nada, pues que Dios te bendiga, Bartolomé. Gracias, muy amable. Gracias.